Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott y estoy con el pastor René Pérez, que me acompaña en esta nueva serie. Y vamos a hablar del lenguaje de la fe. Sabemos que cuando tienes fe, hablas. Sí, claro, claro. Y hablando, pues vamos a demostrar realmente nuestra fe, ¿verdad? Amén. Y hay una manera de hablar con fe. Sí. De hecho, sí. Pablo lo dice, ¿no? Yo creí, Sí. por lo tanto, Así hablé, es, ¿no? así Y es. estaba ahí Así es. citando otros pasajes de Sí, la Biblia. claro. Entonces, tenemos que hablar fe, ¿no? Sí, Y tal vez aprender este lenguaje, así es. porque no es natural, ¿verdad? Así Bueno, es. sí, finalmente hablamos siempre lo que creemos, Es- pero no conforme a la voluntad de Dios. Claro, Ese es claro. ahí donde Sí, fallamos, sí, ¿verdad? sí, Entonces, pues nos vamos a meter en este tema. Y yo sí, creo que es un tema que va a bendecir a mucha gente. claro. Siempre hablar de la fe es algo que bendice, que levanta y que fortalece el cuerpo de Cristo. Y pues gracias, pastor. Nuevamente estamos acá Sí, para seguir edificándonos todos, porque ese es el plan, que crezcamos juntos y que podamos juntos también, pues, introducirnos y sumergirnos así en es. estos temas que son hermosos, que nos ayudan y que siempre nos ponen en una sintonía distinta, ¿no? Y que nos sacan, como que nos desconectan de esto terrenal y que nos conectan a ese plano celestial. Y es una bendición. Entonces, pues, hoy vamos a hablar sobre el lenguaje Ajá. de la fe, que es importantísimo en la vida del creyente, ¿no? Y vamos a comenzar con un pasaje de la Escritura que vamos a ir tomando. Por Ok. ejemplo, este pasaje que mencionabas, pastor, es poderosísimo, ¿no? Sí, El apóstol Pablo menciona, sí, tomando como referencia lo que dijo David, ¿no? sí, Y los dos, o sea, están en un contexto, dentro de un contexto de pruebas, de exacto. luchas, de batallas, de situaciones complicadas, mas sin embargo ellos dicen que ellos hablaron en medio de esa gran aflicción. Exacto, Y hablaron no cualquier cosa, ¿verdad? Sino que hablaron palabras de fe. exacto. ¿Y esto qué es lo que hacía? Pues ese espíritu de fe es el que los hacía hablar. Ujú. ¿Sí? Cuando estamos tomados por el espíritu de fe, podemos hablar y siempre vamos a hablar palabras de fe. Exacto. Pero cuando permitimos que ese espíritu del mundo o la corriente del mundo nos atrape, nos agobie, siempre vamos a estar hablando lo contrario. Palabras ¿Sí? de miedo, de temor, Exacto, etcétera, exacto. ¿no? Entonces, Esta cita está en 2 Corintios 4, amén. 13. Sí, sí, sí. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aleluya. Eso es Qué poderoso. clave. Y el apóstol Pablo, una vez más, tomando como referencia Ujú. esa experiencia que queda escrita como un testimonio en la vida del salmista, Sí, sí, ¿no? Y que hay otra cosa muy interesante, que si nosotros vemos, pues la comparación o sea, la brecha de tiempo sí, es muchísimo, desde David hasta Pablo, claro. es mucho tiempo, más sin embargo, que es la enseñanza que podemos sustraer de ahí, es que sepamos que esto Es intemporal. funciona en cualquier época, en cualquier tiempo. El espíritu de fe es algo que ahí está Exacto, y que a través de él nosotros podemos también comenzar a hablar el lenguaje de la fe, exactamente. ¿no? Y como mencionabas también, pastor, es algo que hay que ir aprendiendo, así como los bebés, cuando son pequeñitos, pues van adquiriendo ese lenguaje, ¿no? Sí, Poco a poco, hasta que lo perfeccionan. y lo pueden usar para realmente hacer algo con esto. Exactamente. Sí, 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 Y sí. así pasa también en la vida en Cristo, es igual. Vamos nosotros también aprendiendo el lenguaje de la fe, no es de la noche a la mañana, No, ¿sí? Si tú quieres es un vivir, proceso. exacto, si Sí, es queremos un vivir proceso. un estilo de vida de fe, pues vamos paso a paso. No Exacto. es así como que de un día para otro, vamos a ir aprendiéndolo, Dios nos va Ujú. enseñando, Él nos va llenando, Él nos va dando su lenguaje y también a través de la renovación de nuestra mente,
Ujú. Cuando sacamos los pensamientos antiguos y dejamos entrar los pensamientos novedosos de Dios, Ajá, entonces va a haber un lenguaje distinto. No exacto. olvidemos que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esa palabra corazón tiene que ver también con la mente, Ujú. con el entendimiento. Entonces, cuando está llena nuestra mente de la palabra del Señor, pues así va a ser también nuestro lenguaje. Claro, Entonces, nuestras palabras hablan de lo que está lleno en nuestra mente. Si nosotros queremos escuchar o saber cómo está el corazón de alguien, pues hay que escucharlo. claro que sí, Y por de esa supuesto. manera nosotros descubrimos cómo está o con qué está llena su mente, Exacto. ¿no? Mira, lo que Pablo cita en Segunda de Corintios es el Salmo 116, Así es. versículo 10. Pero lo que me gusta ahí es que dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en En- gran manera. Exacto. Esa es la actitud. Así es. Esa es la actitud. Amén. No me importa lo que está pasando, yo voy a hablar lo Así que yo es. creo. Una actitud de fe. Sí, una actitud Así de es. victoria también. Amén. Así Ujú. es. Eso es poderoso. Bueno, pues y dice en gran manera, no era cualquier cosa, o No, sea, no, no, no. en gran manera. Algo fuerte, Y si algo nosotros tremendo. vemos el testimonio que comparte en todo el capítulo es muy fuerte. O sea, Ujú. son situaciones muy fuertes. Sí, Pero vemos que es más poderoso lo que está pasando dentro que lo que esté pasando fuera. exacto. Entonces debemos obedecer y tomarnos de lo que está pasando dentro. Y que Ujú. es la misma palabra que se mueve en nosotros. Así es. Entonces, qué bendición, pues es en Génesis 1, por ejemplo, nosotros vemos que todo fue creado con Exacto. palabras, Sí. todo. Y vamos a comenzar por el Génesis, que es el inicio de todo esto, ¿no? Ujú. Todo fue creado con palabras. Lo que me impacta es que las palabras de Dios, cómo es que están o Dios las pone en todo lo que es el universo, en todo lo creado, en toda la creación, o sea, podemos verlo en el mar, como sus palabras ahí están en el mar, como en el viento, Sí. en las aves, en todos los seres vivientes que están en el mar, en la flora, en la fauna, en todo lo Ujú. creado, vemos que está ahí su palabra, Sí. en todo. Entonces todo el universo está lleno de sus palabras, en el sol, porque todo tuvo que ver con su palabra. Claro. Todo, el sol, luna, estrellas, todo lo que podamos nosotros ver, toda su creación está impregnada de la palabra. Todo fue creado con su palabra. Y lo vemos en el libro de Juan, por ejemplo, Sí. en el versículo 1 del capítulo 1, comienza así, Sí. En ¿verdad? el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Gloria a Dios, qué declaración tan fuerte, tan poderosa, profunda, Claro. porque son bases tan fuertes que todos debemos de tomar. En Ujú. el principio, ¿no? Hablando de Génesis. Sí, En claro. el principio era el verbo, que es la palabra palabra. Ajá. Entonces, si nosotros la cambiáramos, diría, en el principio la palabra era con Dios, Ujú. ¿no? Y la palabra era Dios, ¿no? Mm. Entonces, vemos que Dios y su palabra son lo mismo. Exacto. Entonces, y todo fue creado por la palabra, ahí también lo dice. Sí. Y sin él, o sea, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho sería hecho. Sí. Entonces, la palabra fue la que creó todo, le dio vida a todo, todo está por su palabra. Y, y lo vemos también, por ejemplo, en Juan 1:11, también Sí. Claro que él vemos que no se estuvo queda ahí, ahí. pero los suyos no lo reconocieron, Así ¿verdad? es. No, no, no se dieron cuenta. Sí. Y después dice, y no lo recibieron, ¿ah? En el 14, verso 14, ¿qué dice? El 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Ah, sí. Entonces, esa palabra no se quedó así, Ujú. como palabra, sino que se encarnó en la Ajá, persona de Cristo. exacto. Entonces, cuando se encarna, dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y Ujú. lleno de verdad. Sí, Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esa palabra está en nosotros? Pues precisamente nos da lo que también dijo Juan, nos da vida, sí, porque es lo que le da vida a todos los hombres. Nos da luz, nos da vida. Todo está relacionado precisamente a Cristo. Y Él es la palabra viva. exacto. Él es la palabra viva y cuando nosotros decimos que recibimos a Cristo, ¿qué es lo que está pasando? Estamos recibiendo La la palabra. palabra. Exacto. La palabra implantada
¿no? En nuestro espíritu, que entonces empieza a transformarnos. Por Dios no supuesto. comienza nunca su trabajo de afuera hacia adentro. No. La religión siempre está enfocada en traer cambios de afuera hacia adentro y lo único que hacen es traer un vacío a la vida de las personas. Claro. Pero cuando la palabra viviente viene a nosotros, Él comienza a trabajar desde dentro y comienzan a exteriorizarse los cambios y la Sí, transformación. produce adentro algo primero, ¿no? Amén. Y hay que recordar que la palabra es poder. Así Entonces, es. cuando Así está dentro de ti, está trabajando con poder en Así es. nosotros. Amén. Y al momento que dejamos esto funcionar y producimos los frutos Claro. espirituales como amor, bondad, fe, Sí, sí, gozo, sí. Amén. paz, todo eso, paciencia, porque viene de adentro. Así es. Podemos martillar la cabeza de alguien para que tenga paz. No va a funcionar porque viene de adentro. ¿Y qué cree, pastor, que el cristianismo tradicional y legalista, Ujú. por así decirlo, trabaja mucho de esa manera? Sí. ¿No? Todo es a través de reglas, Ujú. todo es a través de imposiciones, todo es a través de deja esto, abandona esto, Sí. quítate esto, no te pongas esto, ¿por qué de este color? ¿Por qué de este no? O sea, son cosas que están basadas todo en la parte externa. Y esa es parte de la religión. Es una religión sin Espíritu Santo. Exacto. Porque lo que hace la palabra es movida también con el Espíritu Santo Sí. y trabajan juntas. Y cuando está dentro empieza a trabajar de tal manera que empiezan a haber cambios, Exacto. que ya no son por tu esfuerzo humano, ¿no? Sino que ahora es Dios obrando en nosotros, es Cristo obrando en nosotros. Sí. Y de esa manera es mejor. ¿Por qué? Porque si no, caemos en la esclavitud. Sí. En una esclavitud que lo único que hace es hacernos sentir insatisfechos, vacíos, Sí. que nos falta algo. Por eso es que mucha gente abandona el cristianismo, Ujú. porque lo encausan mal. Claro. Lo llevan a un punto donde se sienten incompetentes y se sienten que son incapaces. ¿Pero por qué? Porque la religión no es capaz de poder proveer un cambio como lo hace Dios. Exacto. Y está bien que Así te es. sientes incapaz. Deja a Dios trabajar. Así es. Cristo en nosotros, la Exacto. esperanza de gloria. Así es. No es nosotros en Dios para que le vaya bien a Él. Sí. Entonces Solo. tenemos que reubicarnos. Sí. Pero cuando estás en tus fuerzas, te frustras. Sí. Sí, sí. Y como no se trata de ti, nunca lo vas a lograr. Sí, claro. Nunca. Claro. Es el fracaso de todas las religiones. Es la religión precisamente. Ujú. Sí, el espíritu ahí de religiosidad Sí. que llega y que trata de, bajo un disfraz pseudo espiritual, engaña a la gente. Exacto. ¿Y qué es lo que hace? Pues que la persona se siente vacía, Sí, claro. ¿no? Sí. Se siente vacía y sobre todo es de que se siente controlada, Ujú. se siente manipulada y es Ujú. ahí donde vienen precisamente las apariencias, Sí, ¿no? claro. De estar escondidos detrás de un disfraz, porque no es auténtica. Por supuesto Y que la no. autenticidad en la vida en Cristo es cuando dejamos que Él trabaje desde dentro y que Él se mueva. Naces de nuevo, Él está ahí y la palabra que fue implantada empieza a transformar, empieza a Ujú. cambiar lo que tú y yo nunca vamos a poder solos. El Claro. Señor lo hace. Nos tenemos que dejar. Sí, La claro. verdad, es más fácil, además. Sí, No tienes por qué trabajar y estar ahí luchando de manera dura. claro. Sencillo. Y estos son Sí. principios. Por ejemplo, en Hebreos 1:3 también encontramos algo también poderoso. Vimos que todo fue creado con su palabra está Ajá. en todo el universo. 1:3, ¿verdad? Sí, 1:3, su palabra lo llena todo. Así es, dice ahí, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Amén. habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. No, Entonces todo es sustentado por su palabra, la palabra de su poder. de su poder, Wow. exactamente. Y esta palabra es precisamente donde está concentrada toda la autoridad. Sí. Porque eso es, su palabra es autoridad. Ujú. Es poder y autoridad su palabra.
Entonces volvemos que Cristo ahí nos menciona, si podemos leer nuevamente la primera parte, pastor, dice que, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su amén. sustancia. Lo mismo que dijo Juan, y vimos Sí, su gloria, exacto, exacto. el resplandor, aquí lo maneja como el resplandor de su gloria, Ujú. ¿sí? Y habla de la substancia, Sí, está en nosotros. exacto. Entonces su palabra habita en nosotros. Ujú. Y esa palabra es la que sustenta todo. Ujú. Y así como sustenta todo, nos sustenta a nosotros, sustenta todo nuestro ser. Y estamos viendo estos principios nada más para que sepamos qué es lo que está dentro de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que habita en nosotros? La palabra ya fue implantada ahí. La palabra de Dios dice que Él produce el querer como el hacer por su buena Sí, voluntad, que es su palabra misma. Y su palabra es buena, agradable y perfecta. Encontramos que su palabra todo lo puede. sí, Entonces, ¿qué es lo único, por ejemplo, que Satanás respeta y que Satanás no puede refutar? Pues es su palabra, claro. porque ante su palabra es el documento legal que Dios nos ha dado también. Sí, Y ese documento legal Él lo respeta y los demonios lo respetan. Y no hay maldición que no pueda ser quebrantada con la palabra. exacto. No puede haber pobreza que no pueda ser destruida con la palabra. No puede haber enfermedad que no No, pueda ser quitada con la palabra. La exacto. palabra es medicina, la palabra es libertad, la palabra Autoridad. es autoridad, es salud, es todo. En la palabra encontramos todas las respuestas que necesitamos. Así Es por es. eso que cuando hablamos la palabra de Dios, y aquí viene algo muy poderoso, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, todo el universo responde, Ujú. todo. Entonces hablamos, soltamos la palabra y todo el universo entonces está expectante. Exacto, Y está expectante para obedecer, para que se haga conforme a su voluntad. exacto. Así como en el cielo, dijo el Señor, que se Aquí, haga en la tierra. Y exacto. está la conexión ahí. Entonces el universo va a empezar a reaccionar como en el cielo, en la tierra también. Y Sí. se va a hacer su voluntad, que es su palabra, revelada en su palabra. Y su voluntad es la que nos da fe, Ujú. ¿no? Exacto. Cuando la conocemos, empieza la fe. Exacto. Tenemos Así que es. conocer la voluntad de Así Dios. Es es. imposible creer sin esto. Sí, Y más aprendemos acerca de su voluntad, más vamos a tener una vida de fe poderosa. sí, sí. ¿No? Y es cuando vamos a poder hablar y Así declarar es. y no dejarnos ir por la corriente del mundo, ya Claro. porque podemos pararnos enfrente de la corriente. Amén. Yo me comparo muchas veces como los salmones. ¿Verdad? Amén. Finalmente, cuando ellos llegan a su máximo potencial y se reproducen, cuando van contra corriente, Sí, al exactamente. lugar donde tienen que Exactamente. ir a dejar sus huevitos, Sí, etc. sí, sí. ¡Qué tremendo! Ese es un animal que ha entendido la Biblia. Ah, más que muchos. Y que es un principio bien poderoso, un ejemplo muy, muy fuerte. Sí. Entonces, vemos nosotros en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 12, hablando de esto que mencionabas, pastor, cuando el espíritu del mundo está operando, Ajá, empezamos a hablar de acuerdo a las palabras del mundo, claro. de esa corriente que se mueve. Sí, Entonces, lo que mencionabas del salmón, sí, somos exacto. atrapados por ese sistema Sí, y cuando nos damos cuenta ya estamos hablando igual, sí, ¿no? exacto. Entonces ya no hay fe, ya no hay un lenguaje Así correcto. es. Dice el 12, 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que Uh, sepamos lo que Dios nos ha concedido. y ahí es donde surge la fe, porque ya estás basado sobre algo que te concedieron, Sí, no que te van a conceder. no, Porque en el lenguaje del mundo se utiliza mucho, por ejemplo, la esperanza, ay, sí, ¿no? Y se utilizan mucho también las expresiones como a ver si sucede, sí, a ver si pasa, ojalá, a ver si me lo da, ojalá, y cosas así. Entonces, cuando estamos bajo la operación del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de fe, ujú, ¿no? Que es muy contrario al Espíritu del mundo, entonces ese mismo Espíritu nos da visión. sí, Nos da una visión para ver todo lo que ya nos concedieron.
¿Y dónde lo encontramos? En la palabra. Fuerzas. ¿Por qué? Porque siempre el Espíritu nos va a llevar a la palabra. Jesús dijo algo muy interesante, hablando del Espíritu, dice que Él no hablaría por su cuenta, Ajá, sí. sino que hablará todo lo El que yo, Padre le habla. sí, o lo que yo he hablado. Va a Sí. hablar de acuerdo a mis palabras. Sí. Él no va a hablar por su cuenta. No. Entonces ahí mismo se confirma que todo es una conexión. Ujú. El Padre en el Génesis, Jesús en los Evangelios, y vemos ahora la operación del Espíritu. Sí. Y todo está dentro del margen del gobierno, porque es gobierno. Jesús dijo, yo lo que veo hacer del Padre, eso lo hago, lo que escucho de mi Padre, eso es lo que hablo. Y también dijo del Espíritu, Él no hablará por su cuenta. Entonces, es gobierno. Sí, claro. Y están bajo gobierno. Y cuando estamos bajo gobierno, entonces va a suceder que vamos a poder ver lo que Él ya nos concedió. Exacto. ¿No? Exacto. Porque una cosa es decir, consumado fue, ya fue consumado, sí, ya sí. fue consumado. Estamos ya en un tiempo donde ya sucedió. Pero ¿qué es lo que sucedió? Él es el que te lo va a revelar. Exacto. El Espíritu está para mostrarnos todo lo que ha de venir, Sí. para recordarnos también todas las cosas, para mostrarnos también el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros, por ejemplo, al orar, el Espíritu intercede también. Sí, claro. Por Cosas que nosotros supuesto. no podemos, Él viene y hace una operación donde Él le lleva el mensaje correcto. ¿Por qué? Porque el lenguaje terrenal es limitado, Claro. pero el lenguaje de Dios es ilimitado. Por supuesto. Y Él toma la oración, aunque no tengas, porque están quizá los gemidos indecibles, Sí. pero Él los toma y Él sí sabe el lenguaje y lo hace saber al Padre, y es que entonces viene la revelación Exacto. y la respuesta. Exactamente. Y de esa manera, pues, estamos ahí cerrando esto, ¿no? Sí, ya vamos a cerrar. Nos despedimos de ustedes. Recuerdan que producimos cada semana, entonces suscríbanse al canal para ver las novedades, las enseñanzas que hacemos y recuerdan, siempre en victoria. Amén.